Bienvenidos todos, estoy tan contenta que podamos realizar nuestro live de hoy que estaba programado para el jueves, pero tuvimos un pequeño imprevisto y hay que adaptarse a las situaciones y bueno, aquí estamos, de acuerdo Claro, a lo agendado. claro. Hoy día vamos a hablar sobre cómo sanar la obesidad desde un punto de vista integral, desde un punto de vista de la biodescodificación, de lo cual Gonzalo es experto. Este es un tema súper, súper interesante, sobre todo para los chilenos, porque en Chile tenemos índices de obesidad altísimos, más Así altos es. ¿cierto? Más altos que en muchos países. De hecho, tenemos como un triste récord del segundo lugar con mayor sobrepeso y obesidad, por lo menos en el ranking de la OCDE, de la Organización de Coordinación de Desarrollo Económico, ¿cierto? Estamos en el segundo lugar, primero México, segundo Chile, tercero Estados Unidos. Increíble que estemos en esa posición. Pero bueno, por algo es. Hay un origen emocional que se nos repite a todos como país, como cultura, como sociedad, que es un patrón emocional. Y eso habla directamente de cómo nosotros nos movemos como país, que es lo que sentimos en general. Y es súper interesante profundizar en eso a nivel social, porque el conflicto, a pesar de que lo vive una persona en particular, y ese conflicto lo viven muchas personas, lo podemos analizar en esa persona o a nivel macro, a nivel país, que es la misma situación. Exacto. Este es un tema súper, súper interesante porque la obesidad es una enfermedad en sí misma, pero además es la situación propicia para desarrollar otras enfermedades también, como diabetes, problemas de motores, ¿cierto? Cardiovasculares, Claro, etcétera. Es un problema en sí mismo, pero además muchas otras cosas que se desarrollan a partir de la obesidad. Y en Chile, como decíamos, el índice de obesidad es altísimo, o sea, un 74% de la población tiene sobrepeso, es increíble, y de ese claro, 74%, las mujeres son en su mayoría las que tienen sobrepeso, eso también me llama mucho la atención. claro. Y antes de entrar en el tema, Gonzalo, de cuál es el origen de esta situación, el origen emocional, me gustaría hacer como un ejercicio, no sé si te ¿Sí? tinca. Mira, es que resulta que yo estaba pensando, cuando uno tiene sobrepeso, porque sobre todo las mujeres siempre como que nos sentimos que tenemos más unos kilos de más. Y a veces no es así, pero uno tiene como la sensación de que está con sobrepeso. Entonces, hay una tabla que dice cuál es el rango de normal y desde qué punto es realmente considerado sobrepeso. Y Claro. entonces, una medición que es el índice de la masa corporal. ¿Ya? Entonces, yo les quería proponer un ejercicio porque yo calculé mi índice de masa corporal para saber en qué parte estaba de la tabla. Ya. Entonces les quería proponer a todos que si lo quieren hacer en su casa, porque así también los puede como ubicar y saber en qué lugar están. ¿Te tinca? Súper, súper. Calza con algo que vamos a hacer al final, porque también vamos a hacer un ejercicio en una tabla con respecto al origen, descubrir qué año vivimos el conflicto. Ay, maravilloso. Ya, o sea, hoy día va a estar súper entretenido, súper de acción este live. Sí, práctico. Mira, hice esta anotación, ¿ya? Porque como son unos números para que sea más fácil. El índice de masa corporal, ¿lo ves bien o se ve al revés? ¿Está bien? Se ve al revés, pero se entiende igual. Ah, se ve al revés, bueno, ya. Traten de usar su imaginación. Hay que Entonces, leer al revés. el índice de la masa corporal es el peso dividido por la estatura, ¿ya? Sí, Pero la estatura hay que calcularla en metros cuadrados. Entonces, eso se hace, tienes tu estatura, por ejemplo, yo mido 1,70 m, y eso lo divides por 100. Y eso lo sacas al cuadrado. claro, Entonces, ponte tú, yo mido 1,70 m, lo divido en 100, eso lo hago al cuadrado y me da este número que es 2,89. En mi caso, yo peso 58. Entonces lo divido por este número, por el 2,89 y me da este número que es 20,1. Este es el claro, número que tenemos que llegar. Entonces, mi índice de masa corporal es 20,1. ¿Ya? Cualquiera puede hacer este cálculo, su peso dividido por su estatura en metros cuadrados, que es su estatura dividido en 100 al cuadrado, y entonces ahí tú divides tu peso por este número que te da,
y te da un número. Y luego claro, tenemos otra tabla, que es la que te dice en qué rango estás. Y entonces, si estás bajo el peso, es menos de 18, de 18,5, normal es 18,5, entre 18,5 y 24,9. Entonces yo ponte tú que a mí me dio 20,1, estoy ahí en lo normal, justo en la mitad del normal. claro, Sobrepeso es desde 25. O sea, si te da claro. ese cálculo, te da sobre 25, ya estás en sobrepeso. Obesidad es más de 30 y obesidad mórbida es más de 40. Ah, claro. ¿Ves? Se entiende Entonces, perfecto. esto es algo como súper objetivo para decir, porque a mí, ponte tú, eh, siempre, siempre me encuentran flaca, po. Me dicen, no, tú estás flaca. Pero de acuerdo a esto, no estoy nada flaca, porque si estuviera flaca estaría debajo del 18,5. Claro, Entonces estoy normal. Y a veces cuando esos días que uno anda a atravesar y se encuentra que está como con kilos de más, tampoco es así. Estoy normal. claro. Entonces, siguiendo esta tabla, si le hiciéramos este análisis a toda la población chilena, nos daría que el 74% de la población está con sobrepeso. Es muy, muy increíble esa cifra. Mm. ¿De dónde viene, Al- Gonzalo? Es alarmante en realidad, ¿eh? Porque igual es, aparte del problema de la obesidad, lo que genera a nivel emocional es una baja autoestima también. O sea, es por consecuencia, una persona que está con obesidad o con sobrepeso, no digo la generalidad, no es todos, pero muchas personas que están con el problema de la obesidad sienten que están atados de mano, no pueden hacer mucho por su salud o por cambiar o por mejorar y transformar ese síntoma, por lo tanto entran en un conflicto con el tiempo, ¿sí? De desvalorización, de falta de cuidado personal, de falta de cariño y de amor propio, que en el fondo eso es el autoestima, ¿ya? Y eso es como una de las cosas que genera por consecuencia. Pero quiero hablar acerca del origen, de cuál es la emoción, el sentimiento, el conflicto biológico que estamos viviendo cuando nosotros generamos o aparece este síntoma en nuestro cuerpo que es la obesidad o el sobrepeso. Es súper importante recordar, que yo siempre lo digo en todos los live, pero vamos a hablar de a veces de emociones, de sentimientos y también del conflicto biológico, que nosotros recordamos que somos seres biológicos, que somos como animales, tenemos esa parte de mamíferos, ¿sí? Y nos comportamos según la biología. Por lo tanto, nuestro cuerpo reacciona, tiene ciertos resultados, ciertas consecuencias en base a esa energía biológica que la traemos en esencia. Y tenemos que recordarla, no podemos obviar la biología ni descartarla. Todo lo contrario. De hecho, cuando logramos comprender la biología, entendemos un montón de cosas que nos pasan o reacciones que tenemos ante ciertas situaciones. ¿Ya? Ahora, quiero hablar primero a nivel biológico, ¿ya? A nivel biológico, nosotros tenemos un ejemplo súper claro. Cuando nuestro cuerpo se empieza a hinchar, ¿ya? Esa es la reacción física que logramos ver, ¿no? El cuerpo empieza a inflarse, a hincharse, empieza a ver como una inflamación, que ya hemos mencionado en el live anterior, que todas las inflamaciones son un mecanismo de protección, ¿sí? O también una forma como de solucionar un conflicto, o sea, por consecuencia. Y en este caso, a nivel biológico, nosotros tenemos un conflicto que se llama estado de supervivencia. Y ese estado de supervivencia, nosotros lo que hacemos es empezar, como nuestro cuerpo empieza a inflarse, a hincharse, para crecer, para vernos más grandes, para defendernos, para sentir que nosotros sí podemos ante el peligro que estamos viviendo en el exterior. Ejemplo de eso, el animal que es el pez globo. El pez globo se hace gordo, se infla, se llena de agua, ¿sí? Y se llena, se llena, se llena, se llena, se llena para verse más grande y que sus presas no se lo coman, ¿sí? Entonces hacemos alusión a ese ejemplo para poder comprender cómo es la biología. La biología no es mala, no es que quiera enfermarnos, no se manda sola tampoco. Tiene ciertas leyes, pero nosotros proyectamos esa energía para que nuestra biología reaccione. Entonces, cuando estamos en un estado de supervivencia, donde sentimos que necesitamos energía, que eso es la grasa, el líquido también es la protección, necesitamos llenarnos de algo, llenarnos, llenarnos y almacenarla. Yo siempre digo algo muy curioso, que me doy cuenta de algo, que es que nosotros a veces comemos mucho, ¿ya?
O una persona come mucho y la persona al lado come lo mismo, come mucho, y una engorda y la otra no. O sea, no tiene que ver con lo que está comiendo, no tiene que ver con la cantidad de lo que come, porque un cuerpo, una persona, libera el exceso, ¿no es cierto? Y la otra persona lo retiene. Y ahí está la clave. Hay una persona que está viviendo un conflicto biológico que necesita retener alimento, necesita retener grasa. Y aquí nos vamos al conflicto biológico de raíz. De, Cuando de- queremos... ¿Mm? de hecho, Sí, eso, dime. de eso se trata el sobrepeso, es una acumulación excesiva, anormal de grasa, ¿cierto? O sea, eso Exactamente. es lo que, precisamente lo que dices tú, es acumular de una manera excesiva, anormal, porque, claro, uno puede comer, varias personas pueden comer lo mismo, pero no todos acumulan de la misma Claro, manera, no todos la claro, retienen, ¿cierto? De la misma manera. exactamente. Entonces aquí pasa algo, Claudia, y es que nosotros lo que vivimos a nivel biológico es una reacción de protección, ¿ya? Pero también vivimos la situación donde yo siento o quiero que me vean, quiero hacerme visible, porque hay una emoción en particular que despierta este conflicto o este síntoma de la obesidad y es el conflicto de abandono. Esto hay que anotarlo, ¿ya? Todas las personas que nos están viendo y que quieren resolver el conflicto del sobrepeso, tienen que anotar que la emoción principal es el abandono, el sentimiento, perdón, es el sentimiento de estar excluido del clan. Es un sentimiento donde yo siento que me sacan de mi lugar. Por lo tanto, biológicamente, ¿qué pasa si a mí me excluyen del clan? Tengo que almacenar alimento, tengo que tener reservas en mi cuerpo porque si no puedo morir. Ahora, en la sociedad eso no pasa, claramente, pero nuestro cerebro inconsciente asocia todo a los temas biológicos, arcaicos que nosotros tenemos. Por lo tanto, no nos hace una diferencia de que en nuestro tiempo contemporáneo estamos viviendo una situación que no va a pasar, sino que reacciona a la biología en base a esa emoción. Por lo tanto, vivimos un conflicto de abandono y lo que pasa por consecuencia es que como me siento muy abandonado, me protejo, me lleno de alimento, ¿sí? Para sobrevivir. Y por otro lado, inflo mi cuerpo o me hago grande para ser visible para el clan y que no me sigan excluyendo. También hay un conflicto que es que cuando yo estoy empezando a crecer físicamente, esto se ve, yo voy a hacer una explicación súper breve, pero hay gente que es obesa con mucha grasa, ¿sí? Que tiene obesidad con mucha grasa, y hay gente que está inflamada y tiene mucho líquido en su cuerpo. Y también hay gente que es como muy grande hacia arriba y no son tan gordos, pero son muy grandes, ¿sí? Y también es un exceso de grasa hacia arriba, hacia el pecho, hacia la espalda, en el cuello, y tú te fijas que de repente son como cuerpos muy distintos, o sea, acumulan la grasa en distintos lados del cuerpo. Y eso, una persona que empieza a ser obesa y empieza a crecer hacia arriba, es una persona que siente que tiene que hacerse cargo del clan. Entonces, como toma ese rol biológico de hacerse cargo del clan, tiene que ser su cuerpo acorde a un jefe, a un macho alfa, ¿sí? O a una hembra alfa, que está a cargo de toda la tribu, la manada o el clan. Entonces, en ese rol, tiene que ser grande, muy grande, y tiene que imponer respeto. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchas mujeres chilenas y que es la razón por la cual las mujeres son las que están con mayor sobrepeso en nuestro país, porque aquí vemos que muchas mujeres asumen el rol de llevar, sacar la casa adelante, la familia adelante y asumir, ¿cierto?, este rol de liderazgo que biológicamente como que le corresponde en verdad al hombre, pero la mujer empieza como a desarrollar este cuerpo, ¿cierto? Que Sí, se ancha, y lo que tú dices, uno lo puede observar incluso desde el cuello, o sea, de sí, toda la estructura superior, crece. Y tal como dices tú, muchas veces ni siquiera es una cosa como de grasa, así, sino que es como de crecer tal cual, así, ¿no? sí. Es bien, o sea, es que se ve con claridad, digamos. Es visible, claro. Y ahí tenemos una clave. Podemos ver, por ejemplo, los hombros no representan el mismo conflicto, ¿sí? Si estamos inflamados o hinchados o gordos de los brazos y los hombros, no es lo mismo que estar inflado del abdomen, ¿sí? De las piernas. Son conflictos distintos.
Entonces ahí nos podemos ir a lo más específico. Si alguien tiene sobrepeso o inflamación en sus brazos, es una persona que tiene que hacerse cargo de la familia a nivel emocional, que siente que tiene que contener a todos. O sea, sus brazos se ponen como casi como musculosos, ¿sí? O sea, pero es grasa en el fondo, pero es una forma de, biológicamente, de reaccionar a esa emoción que estoy viviendo donde siento que me tengo que hacer cargo y tengo que abrazar a todo el clan familiar. Y en esa situación, obviamente mis brazos por consecuencia se inflan, crecen. Lo mismo que las piernas hacen alusión a un conflicto biológico con relación al padre. Cuando siento que me falta el padre, ¿sí? Engordan las piernas. Y eso es porque el padre es el que nos hace salir de la casa, es el que nos hace caminar, el que nos hace movernos. Entonces, por eso tenemos que entender más o menos cómo nuestro cuerpo está reaccionando. Y es súper simple, es súper simple. Si nosotros tenemos problemas en los pies, tenemos problemas con la conexión con la tierra, con nuestro avance de la vida, cómo estamos moviéndonos ante nuestra vida. Y si vamos hacia la cabeza, habla de otro conflicto específico. Entonces tenemos que escuchar el cuerpo y tenemos que observar cómo está reaccionando. Y en la obesidad, cuando yo hablo del conflicto del abandono, hay dos cosas que se mencionan siempre en el abandono. Hay un abandono que es real y hay un abandono que no es tan real, que es interpretativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos una situación que realmente no nos abandonaron. O sea, nuestros padres estuvieron de una forma quizás un poco distinta, o quizás no estaban tan presentes, pero nunca nos abandonaron. Pero nosotros podemos vivir el conflicto de abandono igual, porque así hemos decidido interpretarlo. Por eso hay uno que es real y otro que es más simbólico, no es tan concreto. El real es cuando nos dejan en un hogar, nuestra mamá no nos quiere, nos abandona realmente, de manera literal, ¿sí? Bueno, nos amamanta, por ejemplo. Eso es un abandono real. Y eso es mucho más difícil de sanar porque realmente es un conflicto biológico, ¿ya? Y el otro no, es un conflicto que es interpretado por nosotros. Por lo tanto, es fácil de sanar. De hecho, siempre le digo a la gente que cuando tú tienes un conflicto de abandono, si es real, claro, te toca perdonar a tus padres. Pero si el conflicto no es real, te toca a ti pedirle perdón por haber interpretado el amor de ellos, ¿sí? O el cariño de una forma que tú no querías, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Con uno tienes que pedir perdón y con el otro tienes que perdonar. ¿Se entiende? Sí, claro. Oye, y es bien interesante esto que dices tú de dos posibles orígenes, como cuando pensamos a nivel nacional, si decimos un país completo está con sobrepeso, entonces uno podría deducir que cuál es más o menos el origen, porque en el fondo no, es como poco probable que el país completo haya sufrido situaciones de abandono al mismo tiempo Claro, de tipo biológico, ¿no? claro. Ahora, ¿qué pasa a nivel país? Nosotros como cultura, ¿sí? Tenemos un tema relacionado a la autoestima, ¿ya? Y eso es que muchas veces nos cuesta poner límites, se ve reflejado en que nos cuesta decir las cosas como son, todo lo disminuimos, lo hablamos como más chiquitito, y eso es por una cosa tanto física, ¿sí? O geográfica, como por también un tema emocional que vivimos y de historia, ¿ya? De nuestro transgeneracional como historia como país. Eh, pero eso nos muestra realmente de que nosotros fuimos desterrados, ¿sí? Si nosotros miramos para atrás la historia, el país fue constantemente las guerras, las batallas, era por quien tenía el espacio, ¿sí? Entonces, algunos eran desterrados y los otros se quedaban con el espacio. Eso habla de un conflicto territorial, un conflicto físico y biológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que por consecuencia nos iba a generar en el largo de la historia, en nuestro inconsciente, de que nos han excluido del clan o nos han excluido de nuestro territorio. Y cuando nos sacan de nuestro territorio, necesitamos sobrevivir. Necesitamos, entonces, ahora, no es que lo estemos viviendo de manera concreta hoy día, ¿sí? Pero está en nuestra Mm. memoria inconsciente, biológica de la historia, que es lo mismo que nos pasa que hoy día repetimos historias de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿ya? Que en el fondo para nosotros no tienen nada que ver con nosotros, pero sí, es una herencia de comportamiento, una herencia emocional. Y esa herencia la tenemos en toda nuestra biología. Por lo tanto, basta con que empecemos a vivir una situación súper parecida al destierro, ¿sí? Como para que empecemos a engordar automáticamente. Entonces, si presentamos ese síntoma, es porque estamos viviendo ese conflicto biológico.
Oye, y es bien impresionante. A mí, hoy me produce como mucho conflicto darme cuenta que existe esta información de lo que estamos hablando y, Claro, sin embargo, las personas que están a cargo de conducir el país tienen una visión tan sesgada, tan antigua, encuentro, de este tema, que los análisis son, a ver, la población está con sobrepeso, entonces vamos a hacer un programa de Elige Vivir Sano, en donde todos tienen que comer más fruta, claro. tienen que comer más pescado. Y es como las medidas son, en verdad, no van, así no se va a solucionar el problema No. real. No pasa. Ahora, una persona puede llenarse de fruta y puede engordar igual, ¿sí? Porque no pasa por un tema, pasa por un tema de alimentación, de hábitos también, que es el plano físico, pero va a haber siempre la necesidad de llenarnos y almacenar eso, ¿sí? Como eh, reserva, como alimento reserva. Por lo tanto, entonces, si queremos reservar alimento, lo que comamos lo vamos a retener. Hay cosas que la vamos a digerir, la vamos a almacenar, pero hay una parte que se va a quedar como grasa. Y esa grasa es la que nos va a mantener a salvo ante una situación que puede ser de peligro, de sobrevivencia. Y eso sí o sí va a pasar. Hay gente que incluso menciona, hay muchos relatos de gente que no come mucho, pero engorda igual. ¿Sí? No sé si lo has escuchado. O absolutamente, hay gente que dice que engorda con el aire. Exactamente. Entonces están inflamados y esa inflamación hace alusión a un conflicto. Es originado por un conflicto emocional. Recuerden que el tema del abandono ya no es solamente que yo me sienta abandonado o abandonada, sino que yo también puedo haber abandonado. El inconsciente no entiende si lo que yo vivo lo hago yo o me lo hacen a mí. Lo ve como un conflicto que está. Si da lo mismo si es de adentro, de afuera, porque eso realmente no existe. Pero el inconsciente lo interpreta como tal. ¿Sí? Vivo que yo me siento abandonado o yo estoy abandonando a alguien. Al final es el mismo conflicto. Oye, y el momento en el que estamos viviendo, particularmente ahora, ¿no? Con esto de esta pandemia mundial, con este Claro, confinamiento en el que tienen por toda la situación del COVID. Mira, yo he hablado con personas que me han dicho, literal, me han dicho, bueno, aquí estamos en engorda, aquí nos tienen en engorda. O sea, instrucciones, quédate en tu casa y así como unos chanchitos, así como en engorda. Y es, y es que es así, porque la gente encerrada empieza a comer más, o sea, tú ves muchas personas no se levantan y se empiezan a comer el helado ahí mismo en la cama, con la tele encendida, viendo las noticias, y vamos subiendo de peso. Y sí, claramente, ¿cómo uno podría en esta situación no sentirse abandonado cuando no te permiten ver a tus seres queridos, no te permiten juntarte con las personas con las que te relacionas y que nutren tu alma, ¿no? Es como lógico que uno entra en ese conflicto así de manera colectiva. claro. Aquí hay algo que nos puede hacer trascender. ¿Sí? Lo voy a decir porque es la clave para nosotros dejar de vivir este síntoma o poder sanarlo, porque esa es el título de nuestro live, cómo sanar la obesidad. Y aquí está el cómo. El cómo hace alusión a algo súper simple, ¿ya? Nos dirige a un plano de toma de conciencia primero. Y siempre digo que para sanar algo, primero tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Que nos haga totalmente sentido de que ese es nuestro conflicto. ¿Cómo nos hace sentido? Que se nos despierta una emoción, puede ser pena, puede ser angustia, puede ser miedo, puede ser rabia, ¿sí? Pero cuando nos aparece la emoción, hemos descubierto cuál es el origen del conflicto. Por eso, podemos ver que podemos sentirnos abandonados, podemos nosotros abandonar, ¿sí? Podemos sentirnos excluidos del clan, podemos sentir que necesitamos llamar la atención, que nos vean, también podemos sentir esa sensación de que tengo que yo almacenar algo porque algo puede pasar más adelante, que tengo que yo cuidarme, tengo que yo reservar alimento, ¿ya? Y también, obviamente, como al vivir esa situación del conflicto del clan, de que me han excluido, ¿ya? Tengo que recordar, ¿sí? Que esa es la parte biológica. Tengo que recordar cómo yo me estoy moviendo hoy día.
¿ya? Y en base a eso, finalmente podemos determinar si ya, me siento abandonado, y si llego a lograr conectar con el abandono y me genera una emoción, ¿ya? O no lo quiero ver, también es un aviso de que por ahí va, ¿sí? Hay una resistencia, no creo que sea por ahí, no, descartado total, pero con una sensación acá, nos está hablando de que por ahí va el conflicto, ¿ya? Entonces, puede ser por abandono, puede ser por exclusión del clan, puede ser por necesidad de llamar la atención, como también puede ser por la necesidad de tener que proteger al clan, ¿ya? Entonces, en esos puntos nosotros tenemos que ahondar y profundizar, hacer una toma de conciencia. ¿Cuál de esas cosas es la que me sucede? Una vez que doy con esa clave y digo, ya, esta es la que me hace sentir algo, ¿sí? Esta es el conflicto que a mí me genera una emoción, ya, lo anoto, ¿sí? Por lo tanto, luego tengo que comprender si yo me siento abandonado o abandono, lo que tengo que aprender es, como tú dijiste, ¿cómo podemos no sentirnos abandonados? Si estamos solos, ¿sí? Si estamos encerrados, si estamos como totalmente excluidos del movimiento de la sociedad. La clave es súper simple, es estar con uno mismo. Cada vez que uno está con uno mismo, uno deja de sentirse solo. No puedes sentirte en soledad o abandonada o abandonado si tú estás siempre contigo mismo. Cuando uno está en presencia con uno y uno está a gusto con uno, ya no necesita que alguien venga a llenar ese vacío, ya incluso el clan. Por eso hay gente súper independiente y la gente súper independiente siempre es delgada, ¿sí? Y la gente que es muy dependiente tiende a ser obeso. Es un patrón. Tal cual. Entonces, cuando comprendo eso, aprendo, integro que yo tengo que aprender a estar conmigo mismo o conmigo misma, lo hago, lo vivo, lo vivencio. Por lo tanto, ya no necesito, ¿sí?, ser visto o ya no necesito a los demás, ¿ya? Por lo tanto, mi cuerpo debería ya empezar a desinflamarse, ¿ya? Ya no vivo una situación estresante de peligro, de tener que almacenar recursos en mi cuerpo para sobrevivir, ¿sí? Porque ya no me siento excluido. Yo mismo me estoy incluyendo a mí mismo. Yo me hago parte de. Y cuando me hago parte, no me puedo sentir excluido. Me hago parte de la vida, parte de mi propia vida, me reconozco, ¿sí? Y eso hace el cambio, hace una trascendencia. Ahora, ¿qué pasa con la persona que vive el conflicto de tener que hacerse cargo de los demás? Que también tienen la tendencia a crecer, a ser más gordos, ¿sí? A ir a la obesidad. ¿Qué hace una persona para sanar ese conflicto? Hacerse cargo de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mujer, ¿sí?, se hace cargo emocionalmente de todas las personas, generalmente siente que nadie más puede suplir ese cargo o ese rol. Por lo tanto, se hace cargo de todo y vive una sensación súper agobiante, súper abrumadora de siempre tener que estar ahí para todos y que tiene que resolver todos los problemas y que no hay nadie más que lo haga, ¿sí? Esa sensación de siempre tengo que estar ahí, ¿sí? Si yo no estoy, las cosas no se hacen en la casa, no se resuelven los problemas. Si yo no estoy, no funciona nada. Y eso es una forma de hacerse cargo. Por lo tanto, ¿qué hago? Dejo de hacerme cargo de los demás, no quizás concretamente, porque a veces un rol físico, biológico, puede ser que la mamá sí quiera cocinar, que la mamá quiera cuidar a los niños, pero no con la intención de que realmente no quiero, porque ahí hay un conflicto. Por un lado, lo hago, pero no quiero, ¿sí? Ahí está el conflicto. Entonces, lo que tengo que hacer primero es enfocarme en mí, hacerme cargo de mí, y de ahí voy a lograr entender de lo que me quiero hacer cargo y no. Y cuando yo soy coherente conmigo mismo, finalmente tiendo a tener ese comportamiento con el exterior, ser coherente. Si hay algo que no quiero hacer, no lo hago, así de simple. ¿Sí? ¿Te hace Sí, mira, sentido? estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo, porque yo sé que hay muchas mujeres que en esta situación en la que estamos están enfrentando ese conflicto, que es como una combinación de cosas. Por un lado, uno, como mujer, eh, controladoras que somos, igual queremos que las cosas sean como nosotras queremos y muchas veces desde el ego pensamos que no se van a hacer lo suficientemente bien o perfectas como nosotras las hacemos, entonces nosotras Pero, las tenemos.
para que quede bien hecho, y eso nos carga de muchas más cosas de las que en verdad tenemos que cargar. Por un lado eso, y por otro lado, la mujer encerrada como estamos en la familia empieza a asumir muchos roles y los que viven con ella tal vez también le empiezan como a cargar un poquitito más la mata de lo normal, ¿no? Y entonces Resuenan, resuenan. ¿cierto? Entonces la mujer termina haciéndose cargo de cocinar, de hacer el almuerzo, pero después termina igual haciendo, ponte tú, las camas de todos en la casa y Sí, de limpiar y qué sé yo, y como, a ver, lo que tú dices como, a ver, igual yo tengo una responsabilidad aquí, pero ¿cuáles de estas cosas igual podríamos repartir? O sea, estamos todos encerrados. ¿Qué tal si cada uno empieza a hacer su cama? ¿Qué tal si empezamos a distribuir un poquitito las funciones, ¿cierto? Y ahí, desde el lado del control que uno podría tener como, ay, pero si los niños hacen la cama, que si yo igual no va a quedar bien porque no lo saben hacer. Y ahí es donde uno tiene que trabajar y decir, ah, ya, igual yo tengo que liberarme de ciertas cosas, no importa que la cama no quede tan perfecta, ni nada tan perfecto, pero yo voy a librarme de eso, ¿no? Y igual va a quedar hecho, qué sé yo, y también es saludable para los demás empezar a asumir cada uno sus propias responsabilidades y, y ver a la mujer como el rol que en verdad tiene y no como mamá, sirvienta, cocinera, no sé, sí. veterinaria, que todos los roles que solemos asumir las mujeres. Sí, yo siempre le digo, Claudia, a la gente que vive un conflicto de sumisión, donde siente que tiene que hacerse cargo de otras cosas y de otras personas, ¿sí? O de otros trabajos que no les corresponden, siempre digo, si hoy día tú te mueres, ¿sí? ¿Las demás personas se mueren porque tú ya no les vas a hacer las cosas? ¿O se acomodan? Por lo tanto, uno se da cuenta en base a esa respuesta, porque lo lógico es que todos siguen funcionando igual, es que nosotros no somos indispensables para los demás, en ese sentido. O sea, realmente alguien más lo puede hacer, ¿sí? Pero esa persona que vive el conflicto de siempre sentir que se tiene que hacer cargo de todo, ¿sí? Cree que nadie más lo puede hacer como esa persona, ¿sí? Es como nadie más lo puede hacer como yo. Entonces, por ego, sí, aparece esa creencia de que realmente nadie más lo va a hacer como yo. Y no es así, no es real. Porque si hoy día yo me muero, alguien más va a hacer lo mismo. O cada uno se va a ordenar y van a tomar sus roles que les correspondían. Eso por un lado. Y por otro, también se genera una falta de respeto hacia el proceso de los demás. O sea, los demás tienen que aprender a hacerse cargo. Tienen que aprender a hacerse cargo de sus cosas, de ser autosuficientes. Y en eso, que yo le hago las cosas a los demás, no dejo que ellos crezcan en ese aspecto. No dejo que se desarrollen. Más cuando, por ejemplo, son adolescentes, que tienen que aprender a hacerse responsables de sus cosas. Y ahí hay un error grande y tremendo, que finalmente y yo lo que le digo a las personas al tener esa actitud de yo te hago las cosas es, creo que tú no puedes, yo no más puedo, tú no eres capaz. Exacto. Entonces generamos un montón de reacciones emocionales y conflictos que son inconscientes, que después no sabemos por qué nos sentimos así. Entonces hay que salir de ese patrón, hay que salir de ese patrón de hacerse cargo y hacerse cargo en el enfoque correcto en uno es donde uno tiene que hacerse cargo de uno, de ahí hay que hacerse responsable. Y esto en todo ámbito de cosas. A nivel físico, ¿sí? Nos hacemos cargo de nuestro cuerpo. Hace poco conversaba con unos amigos acerca de que nosotros vivimos en una sociedad donde no nos hacemos cargo de nada, ¿sí? El sistema como que nos muestra mucho que nadie se hace cargo de nada y que esa es la vida perfecta, ¿sí? Pero si tú te fijas, no nos hacemos cargo de nuestros desechos, ¿sí? A nivel de alimento, ni de nuestros desechos orgánicos propios, tampoco nunca nos hacemos cargo. Del agua que consumimos no nos hacemos cargo porque no sabemos de dónde viene. Muchas veces la desperdiciamos también. Todas esas cosas hacen una muestra de que en el fondo vivimos en una sociedad que se nos inculca el no hacernos cargo de nuestras cosas. No sabemos de dónde viene la comida que comemos, no la cultivamos nosotros. Hay gente que lo hace, ¿ya? Pero la mayoría no, porque en el fondo es parte de nuestra cultura, nuestra sociedad, es lo que nos han inculcado. Pero también tenemos que lograrlo en el aspecto emocional, en distinto, salir de ahí. Y eso es hacernos cargo de nuestras emociones. Hay una teoría que se habla del espejo, ¿sí? Que es cuando uno sabe que todo lo que uno vive
es un reflejo de uno. Todo lo que yo siento que hace el otro, que me molesta del otro, es un reflejo de mí. Y eso es una toma de responsabilidad propia, de no hacer cargo al otro de que cambie, ¿sí? Entonces ahí tomo una responsabilidad. Eso es una muestra de responsabilidad conmigo mismo. Lo mismo que si yo dejo de hacer las cosas a los demás, ¿sí? Y hago las cosas que yo quiero, estoy empezando a ser coherente. Nuevamente me hago responsable de mí, ¿sí? No de los demás. Es distinto a la maternidad, ¿sí? O la paternidad. No es lo mismo. Ahí sí que tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos y guiarlos. Pero eso es un cargo natural, biológico, que no nos debería generar conflicto, ¿sí? Pero el otro, hacernos cargo de una edad o una etapa en que ya no corresponde, ahí sí empezamos a entrar en conflicto. O que nos hacemos cargo de la abuelita, de la mamá, ¿sí? Del papá, cuando en el fondo nosotros tenemos nuestra vida, tenemos que hacernos cargo. Sí, con el tema de la maternidad, yo creo que, claro, a uno ese rol, esa responsabilidad no le pesa porque es natural, uno quiere cuidar a sus hijos, ¿cierto? Eso es lo ¿Sí? natural. Sin embargo, yo les daría un tip a las mujeres que nos están viendo, porque a veces si uno no es organizada y no tiene como una estructura en la casa, la cosa se puede desordenar y uno puede terminar sintiéndose sobrepasada y sintiendo que el rol de la maternidad como que te la está ganando cuando en realidad no es eso, sino que es solamente falta de organización. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los niños necesitan tener un horario, necesitan acostarse a una hora porque necesitan dormir una cantidad de horas, ¿no? Y para uno también es saludable que el niño o la niña, el hijo, ¿cierto? Se acueste a cierta hora que te permita a ti tener tiempo libre también, tiempo Sí. para ti y tiempo para estar en pareja. Porque cuando uno no tiene esa organización, a veces, bueno, con todo este desorden que estamos viviendo, ¿no? Todos encerrados, todos los horarios patas para arriba, pues ocurre mucho que los niños pueden estar circulando hasta las 12 de la noche, o enchufados en el teléfono, o qué sé yo, y es como que la cosa libre, cada uno hace lo que quiere, y uno como mujer, en su rol de mamá, termina agotada, porque recién a las 12 el niño se está quedando dormido, tú estás súper cansado, no alcanzaste a hacer nada para ti, no alcanzaste a compartir con tu pareja, ya otra vez te tienes que dormir súper cansada, despertar temprano el otro día, y esta rueda en donde nunca tienes espacios eh, que son necesarios y saludables, es lo que te hace sentir que tu rol de mamá, que en verdad no es eso, te sobrepasa. Yo te lo digo, que yo soy mamá y lo vivo, o sea, para mí es algo en lo que yo trabajo mucho de mantener, pese a todo este desorden que estamos viviendo, una estructura en mi casa para poder tener esos espacios. Claro. Entonces es sumamente importante hacernos cargo. Lo que tú decías del ritmo, los niños necesitan un ritmo constante. Y ese ritmo les inculca por consecuencia que ellos después puedan saber llevar sus propios ritmos y puedan lograr objetivos. El ritmo genera los objetivos, ¿sí? Que es eso que le llamamos la constancia, la perseverancia. Bien, oye Claudia, yo creo que sería el momento de empezar a hacer la parte quizás ya un poco práctica, ¿ya? Para ir sacando conclusiones, que la gente pueda participar un poco más, hacer comentarios, ¿sí? Si alguien tiene sobrepeso, y ya tú hiciste la tabla súper específica, ya la tabla que yo tengo es como muy rudimentaria, ya es más general. Es un ejercicio súper práctico, pero súper simple de hacer para lograr descubrir cuándo nosotros vivimos el bioshock que generó el síntoma a nivel físico. O sea, cuando apareció, empezamos a subir de peso. O cuando empezó a nosotros a tener, empezamos a vivir un conflicto de abandono, ¿sí? De rechazo, de necesidad de almacenar alimento en nuestro cuerpo, o también ese conflicto de tener que ser más grande para hacerme cargo, ¿ya? Y eso lo hacemos de una manera súper simple. Tú mencionaste que hay una tabla, ¿no es cierto?, que hay que hacer. eh, yo me la sé de otra manera, que es súper simple. La podemos hacer más específica, ¿sí? Y con más detalle como la hiciste tú, ¿ya? Pero también hay una que es más general. Yo sé que no es tan buena como la que tienes tú, ¿ya?
pero es más general. Si nosotros, lo primero que tenemos que hacer, queremos descubrir ese origen del conflicto, es nosotros medirnos, ¿sí? Saber cuánto medimos. Si yo, por ejemplo, mido 1,70, ¿ya? Tengo que hacer un cálculo donde tengo que restarle, ¿sí? Ese metro, ¿sí? ¿Ya? Si yo mido 1,70, saco un metro y me quedo con los 70, ¿ya? Ya, Es para dar un ejemplo. ya, Entonces, me quedo con los 70, ¿ya? Y lo siguiente que tengo que hacer, ¿ya? Es pesarme. Si yo peso 80, ¿sí? No me da 70, hay como 10 kilos que me están sobrando, ¿ya? Entonces, esos 10 kilos que me están sobrando, yo tengo que considerar ese número 10, ¿ya? Y aquí voy a explicar algo. Los números en el inconsciente son lo mismo, o sea, que para nosotros las fechas. Están todos relacionados los números en nuestro inconsciente. El peso, la estatura, las fechas, los años, ¿sí? Los números, el número de nuestra edad, todo está relacionado. Pero aquí hay una relación específica, ¿sí? Si nosotros tenemos 1,70, sacamos ese metro, nos quedamos con 70, me peso y peso 80, tengo 10 de sobra, ¿no es cierto? ujú, Esos 10 yo se los tengo que restar a mi edad actual. Si hoy día yo tengo 33 años, resto 10, ¿sí? Y me voy a los 23. Entonces busco a esa edad, a los 23 años, una situación en la que yo haya vivido un conflicto de abandono, un conflicto de sentirme eh, que tengo que hacerme cargo, o un conflicto donde siento que me han apartado del clan, o que yo he abandonado, ¿sí? Como también esa sensación de que quiero llamar la atención y quiero ser visible para la gente, quiero que me vean porque necesito ser reconocido, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarnos en esa edad específica, ¿sí? ¿Cuándo vivimos eso? Generalmente nos va a pasar que vamos a decir, no me acuerdo, ¿sí? No tengo recuerdo de esa edad, se me olvidó, no me acuerdo nada. Y eso es el guardián del umbral, o sea, nuestro ego que está tratando de tapar todo lo que nosotros podemos ver, porque si nosotros lo vemos, se desata el conflicto, ¿sí? Deja de existir como conflicto y se presenta la conciencia, que es la luz. Y obviamente el inconsciente está oculto, está oscuro, no quiere que haya luz. Por eso es un poco más difícil recordar. Es como cuando tenemos esas lagunas mentales, esos lapsos donde no recordamos nada, pero es un mecanismo de defensa para no volver a vivir ese dolor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer si no nos acordamos? ¿qué hacemos? Es simple. Tenemos que ir a ese momento como si fuese hoy día. Por ejemplo, si yo tengo que ir a los 30, o sea, si yo tengo 33 y tengo que restar 10 años, voy a los 23. Yo digo, hoy día tengo 23 años, ¿sí? ¿Qué estoy viviendo? Y es muy curioso que empiezan a aparecer imágenes en la mente, empiezan a aparecer recuerdos, empiezan a aparecer sensaciones, ¿sí? En, Hoy día tengo en el 23, presente, digo, a ver, tengo 23, estoy en la universidad, claro, vivo con mis amigas y lo puedo exactamente, dar así en presente, ¿cierto? exactamente. Hasta que Y ahí, llego, ¿sí? Sigue dale, tú, hasta que llego a la situación que me generó el conflicto en ese momento. claro. Y ahí para descubrir eso, tengo que lograr conectar con la emoción. O sea, si estoy recordando, ¿sí? ¿Dónde me sentí abandonado? O que yo sentí que abandoné, yo me recuerdo que abandoné a alguien, o necesitaba ser escuchado, me excluyeron del clan, de la familia, ¿sí? Querían que no estuviera ahí presente, o sentía que tenía que hacerme cargo de toda la familia, ¿sí? Esas preguntas tenemos que hacernos cuando lleguemos a esa edad. Entonces, pero en presente, ¿qué está pasándome? ¿Qué estoy viviendo? Y la mente hace recuerdo automáticamente cuando nosotros sí o sí queremos ver el conflicto. Pero si nos duele mucho, ¿sí? No lo vamos a ver, ¿sí? Y ahí requeremos terapia. Pero sí lo podemos descubrir. Cuando una persona realmente quiere saberlo, lo va a encontrar. La información está presente para todos, ¿sí? Simple. Qué bonito, qué potente, ¿cierto? Tú, Mm, mm, esto en tus terapias,
con tus consultantes hacen esta misma dinámica, ¿cierto? Haces este mismo cálculo de número y Claro, los acompañas, los llevas a ese momento y los acompañas en esa situación, ¿no? claro. Y es súper certero, o sea, nosotros trabajamos con el tema de las claves de las fechas, de los números, ¿sí? Porque en base a eso llegamos directamente al origen del conflicto, de cuándo se vivió, en qué año de tu vida se vivió, para que te puedas recordar y puedas encontrar ese origen emocional y poder trascenderlo y transformarlo, cosa que ya no exista como herida. Y vamos a sanar esa herida en ese año, en esa fecha específica. También, por ejemplo, con los tumores, no quiero entrar mucho en detalle, pero los tumores son lo mismo, o sea, dependiendo del número de centímetros que tenga de crecimiento el tumor, también podemos sacar un cálculo de saber en qué año comenzó, ¿sí? O sea, cuándo empezó el conflicto. Y así un sinfín de ciclos numéricos que vivimos con respecto a los tamaños, ¿sí? De las cosas que nos aparecen en el cuerpo, el peso también, que lo hemos conversado. Y eso habla de que realmente en nuestro inconsciente se almacenan las fechas. También lo podemos ver en el lado transgeneracional, cuando nosotros analizamos de quiénes somos dobles. Dobles quiere decir que repetimos los conflictos de esas personas, así a nivel emocional, ¿ya? O el mismo patrón, pero no quiere decir que seamos idénticos. Sí hay personas que se parecen mucho dentro del clan, pero no quiere decir que sean totalmente dobles. Y cuando somos dobles de alguien, podemos verlos por fecha, ¿sí? Analizamos por fecha de que realmente calzan justo en nuestro cumpleaños o calzan justo 9 meses antes o 9 meses después, que son las fechas de concepciones que se juntan ahí. Entonces, cuando logramos descubrir de quién somos doble por fecha, tenemos la clave para saber qué historia estamos repitiendo. Tenemos Oye, la clave para saber lo que tenemos que trascender. súper, súper, súper importante lo que acabas de decir, porque hay muchas personas que piensan que el tema del sobrepeso es algo como hereditario, como todos en mi familia tienen sobrepeso, todos son gordos, mi papá es gordo, mi abuela, todos gordos, entonces yo también, pues gordo, me tocó la mala suerte de nacer en esta familia donde todos tienen sobrepeso, entonces yo estoy un poco frita porque a mí también me toca, ¿no? Y eso realmente no existe. No, no es así, claro. Si lo que se hereda es la emoción, en la información. Eso es lo que heredamos, la información inconsciente como tal. Entonces, heredamos esa información y replicamos ciertas conductas que nos llevan al plano físico a tener esas consecuencias que son los mismos síntomas. En el fondo, nosotros nos determina un poco el ambiente también, ¿sí? El entorno, lo que va pasando en el entorno, pero ese entorno es interpretado de una manera tal. Y eso es lo que heredamos, la interpretación de cómo se vive la vida. Entonces, en base a eso, tenemos consecuencias, que son los síntomas específicos. Eso me gustaría que todas se quedaran con esa información, porque a mí me toca mucho con mis clientas que me dicen, se sienten como sentenciadas de alguna manera con el tema del peso y con otras cosas que sienten que son hereditarias, y yo les trato de transmitir esto como, libérate de eso, porque en verdad tú no has heredado nada, ninguna sentencia, está solamente en ti la manera que tú estás interpretando las cosas que te suceden, porque en verdad lo que uno hereda es solamente información de conflictos que antes la familia no ha sido capaz de resolver y que uno tiene que trascender y es tu oportunidad de cambiar, de transmutarlo. Uno tiene el Claro, poder de hacer eso, uno tiene el poder de ser y tener la vida que uno elija. así es. Nadie está sentenciado a nada, ni a tener un cuerpo determinado, ni nada realmente. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener ese despertar, ¿cierto? Esa conciencia y decidir vivirlo así. Sí. Bueno, y en eso, Claudia, eh, habla nuevamente de hacernos responsables, de recordar el poder que tenemos. No es que las cosas nos pasen porque sí, ¿sí? No hay casualidad, sino que tenemos que recordar que somos quienes dirigimos nuestra vida en base a lo que decidimos en cada momento. Y eso hace que recordemos que sí somos responsables de nosotros. Entonces es súper importante tomar eso como una base para poder empoderarnos y cambiar nuestras vidas, porque estamos a veces sometidos a cosas que no queremos sin darnos cuenta de que en el fondo no estamos haciendo nada por cambiarlos. Y para eso tenemos que
desfondar, desfundar todo eso, así, abrir, sacar y mostrar claramente, ¿sí?, la verdad ante nosotros. Nosotros generalmente nos mentimos, ¿sí? Nos decimos que no, no me pasa nada, no, realmente no tengo nada, pero en el fondo esa mentira no es porque sí, es porque hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos dan vergüenza, hay cosas que resistimos, hay cosas que no nos gustan. Y en ese resistir, ya aparece esa mentira que nosotros nos ponemos encima como para decir, está todo bien. Pero si nos damos cuenta, muchas veces las cosas no están bien y las podemos transformar, pero es darnos cuenta de que no están bien para cambiarlas, no para quedarnos ahí con la emoción negativa de no puedo hacer nada, todo lo contrario, hacer el cambio, hacer la transformación. El otro día te contaba que vi una frase que decía Enrique Corbera, es mucho más fácil sufrir que cambiar. Exactamente, Y sí. Es lo mismo que yo te decía, que es más fácil sanar un cáncer que un dolor de estómago. ¿Por qué? Porque el dolor de estómago sabemos que es algo más pequeño, algo que se puede pasar, algo que por los días se te va a pasar, ¿ya? A menos que ya sea una enfermedad más larga o más profunda. Pero un cáncer es algo que nos mantiene en alerta porque podemos morir. Hay mucho estigma, mucha idea del tema del cáncer. Entonces hacemos lo imposible, ¿sí?, por sanarnos. Y ahí es cuando se dice que es más fácil sanar un cáncer porque la persona realmente está dispuesta a hacer una transformación. Pero un dolor de estómago no mucho, ¿sí? Es más fácil. Ah, no, se sana solo. Un dolor de cabeza, me tomo una pastilla y se acabó, ¿sí? Pero ya cuando la historia se repite una y otra vez, ya tenemos que verlo, que estamos sufriendo, estamos dependiendo de un medicamento. Y eso no es normal. No es normal que tengamos que depender de cosas externas para nosotros sanarnos. ¿Sí? La sanación tiene que ver con la toma de conciencia, no con tomar pastillas, no con tomar cosas, ¿sí? Es una toma de conciencia. exacto. Me gustaría, pero ya estamos, estoy viendo la hora, cómo se pasó tan rápido, como siempre Sí. estamos, Gonzalo. Gustaría, para ir cerrando, bueno, invitar a todas las personas que nos están viendo a mirar el momento que estamos viviendo de encierro y de tanta privación y restricción, mirarlo de otra manera y aprovechar esta instancia para trascender, para transmutarla, ¿cierto? Entender que lo que nos está pasando es para algo y es precisamente Sí, para estar con nosotros mismos, para aprender a estar con nosotras mismas, ¿cierto? Para trascender esa sensación de abandono y que si lo abordamos correctamente nos puede servir hasta para sanar este tema que estamos hablando hoy día del sobrepeso. Y también me gustaría que tú, si nos puedes compartir tus datos, o sea, cómo ubicarte, porque yo sé que hay muchas personas que con lo que hablamos recién ahora pueden hacer este cálculo, el número, llegar al origen, pero a veces uno necesita un poquito más de ayuda, una guía para poder solucionar, sanar realmente el conflicto. Entonces, claro. me gustaría, no sé, yo sé que tú ahora estás atendiendo online, igual sé que tienes una agenda súper llena, pero de todas maneras, cuéntame si es posible contactarte, si es posible para alguien que estuviera Sí, interesado en profundizar en esto. sí, totalmente. La gente que esté interesada en descodificarse o encontrar el origen de su conflicto, y aquí digo dos cosas, no necesariamente tiene que ser un síntoma. Hay gente que tiene un conflicto emocional súper identificado y también no saben cómo sanarlo. También lo pueden hacer a través de la biodescodificación, porque un conflicto emocional que vivo hoy día también tiene un origen, también tiene un biochoc o también tiene una situación estresante en la que yo viví algo que me genera hoy día por consecuencia esta emoción o este estado que no lo puedo superar. Y eso, las personas que estén realmente interesadas, ¿sí?, pueden escribirme al Instagram, que es gzlo.terapeuta, ¿ya? O directamente también al Facebook, que es Gonzalo Fita, ¿sí? Así aparezco. Y que me escriban un WhatsApp o un mensaje también después de, yo les doy mi contacto, y ahí pueden pedir una hora, agendar una hora conmigo para yo poder trabajar en este proceso de acompañamiento terapéutico con cada uno. Es un proceso a veces tedioso, ¿sí? Pero vale la pena porque realmente
una persona se sana. Cuando toma conciencia, se sana, ¿sí? Y nosotros todos tenemos la capacidad de sanarnos. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la misma capacidad de poder enfermarnos. Nosotros nos enfermamos por conflictos que nosotros creamos. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de enfermarnos, también tenemos la misma capacidad de poder sanarnos. A veces necesitamos ayuda y es por eso que generamos estos momentos, estas instancias terapéuticas de acompañamiento en este proceso. Generalmente las personas toman una sesión y descubren el origen, ¿ya? Y no necesitan muchas veces tanto seguimiento. Hay gente que sí necesita un poco más de seguimiento, pero en este proceso terapéutico se da, ¿ya? O sea, me mantengo en comunicación con las personas, me mantengo guiándolos en todo su proceso, me hablan mucho todos los días, entonces voy conversando con ellos para poder ir guiando estas partes emocionales que a veces no sabemos cómo se llevan a cabo, no sabemos cómo liberar esas emociones. Y en ese proceso voy haciendo un acompañamiento. Y hay personas que necesitan 2 sesiones o 3 sesiones, pero generalmente máximo son 3 sesiones. Cuando hablamos de un síntoma, ya que ha durado muchos años, hay personas que pueden requerir más de 3 sesiones, ¿sí? Estas sesiones se hacen una vez al mes y en ese proceso del mes se le entregan esencias florales que hacen una recuperación y un equilibrio emocional para que la gente entre en coherencia consigo mismo y se puedan sanar más rápido, sin tanto dolor, sin tanto sacrificio, sin tanta emoción oscura. Entonces, en todo este proceso, ¿sí? Hay un acompañamiento terapéutico y ahí lo hacemos en la terapia. Mira, yo todos los días recibo correos, mensajes de clientas que han tenido sesiones contigo y que o sea, solo me dan las gracias. Así que lo único que te pido es que por favor, Gonzalo, hagas un espacio por ahí a quien te pueda contar y que te diga que estuvo en uno de estos live, para que tú lo consideres, especialmente chiquillas, díganle, vi el live, qué sé yo, para que Gonzalo les haga un espacio ahí. Porfa, porfa. Sí, sí, ahí hay que acomodarse, hacer un espacio, pero se puede, ¿ya? Así es que bueno, ya estamos llegando al tiempo de nuestra conversación de hoy día. Vamos a continuar con nuestras conversaciones una vez a la semana, que son los días jueves, así es que atentas a la sesión que vamos a tener, la conversación que vamos a tener en este ciclo que hemos llamado Autocuidado desde el interior, que abordamos los temas relacionados con imagen personal, con salud, desde la biodescodificación con Gonzalo. Así es que muchas gracias a todas quienes estuvieron conectadas, muchas gracias Gonzalo. Gracias a ti, Claudia, y a todos los que están ahí participando y escuchándonos. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Chao.